Bienvenida a este nuevo episodio de Archivo Mortal, un podcast de True Crime donde abrimos expedientes reales que muchos preferirían dejar cerrados. Aquí vas a escuchar historias reales que parecen de película, pero desgraciadamente ocurrieron de verdad. Algunas son conocidas, otras no tanto, pero el punto en común es que todas nos impactan, nos dejan con preguntas y también con la necesidad de no olvidar. En abril de 2006, la tranquilidad de dos hermanas, Sevilla, se vio sacudida por un suceso inquietante. Josué Monje García, un niño de 13 años, salió de su casa con la intención de pasar la noche en casa de un amigo. Sin embargo, nunca llegó a su destino. A día de hoy, el caso sigue sin resolverse. No hay pistas claras sobre el paradero de Josué. Las autoridades mantienen abierta la investigación y la familia continúa esperando respuestas. Antes de comenzar, me gustaría agradecer vuestro tiempo y, si es posible, suscribiros, dar un like y compartir si os gusta este contenido. Y dicho esto, abrimos el archivo. Josué Monje García era el mediano de tres hermanos, fruto del matrimonio entre Isabel y Antonio. El joven de 13 años para el momento de los hechos era muy bueno, muy humilde y tímido. Propio de la edad, ya comenzaba a tener su grupo de amigos y de amigas. Su padre Antonio trabajaba en tráfico, con el montaje y mantenimiento de los aforadores, que sirven para verificar el flujo de tráfico o el conteo de vehículos que hay en una carretera concreta. Trabajaba por las mañanas en 4 provincias distintas de Andalucía: Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz. En momentos puntuales trabajaba alguna tarde, pero su horario principalmente era única y exclusivamente de mañana. En algunos medios se dice que su madre Isabel era conserje de un instituto. De este modo, llegamos al 10 de abril de 2006, siendo lunes santo. Josué llegó a casa tras recibir las notas del colegio y tenía bastantes suspensos. Josué temía que aquel día sus padres, por haber suspendido las notas, no le dejasen ir a casa de un amigo con el que había quedado para pasar la noche. Cuando entregó en casa sus notas y preguntó a sus padres si podía ir a casa de su amigo, su madre le dijo que sí, y su padre no puso objeción, a pesar de ser una persona muy estricta. Isabel iba a comprar esa tarde a un supermercado con su hijo más pequeño, y antes de salir de casa, sobre las 3:30 de la tarde, indicó a Josué que tenía que volver al día siguiente sobre las 10 de la mañana, ya que iban a comprarle ropa porque había pegado el estirón, y muchas cosas no le valían. Antes de marcharse, Isabel le dio un beso a su hijo en la mejilla, mientras éste veía la televisión y preparaba su mochila para pasar la noche con su amigo. El muchacho salió después de su madre, no sabemos concretamente la hora, con una mochila, 30 euros y un teléfono móvil. El joven se desplazaría en su bicicleta. Sobre las 5:30 de la tarde, Isabel llamó a su marido, pero éste no atendió la llamada. Unos minutos después, Antonio le devuelve la llamada a su mujer. Isabel pregunta a su marido dónde se encontraba, y él respondió que estaba trabajando en la carretera, a pesar de que Isabel no escuchaba tráfico de fondo. La mujer confirma que pararán en un McDonald's y que podían esperarlo, pero Antonio indica que no. Al día siguiente, Isabel se despierta, y llegando a las 10 de la mañana, hora en la que Josué debía regresar, no aparece, así que decide llamar a la casa del amigo de su hijo preguntando por el niño. Lo que oiría esta mujer le pondría los pelos de punta. Afirmaron que Josué no había pasado la noche allí. Isabel sabía que algo le tendría que haber pasado, pues no era normal que su hijo desapareciera voluntariamente, aunque intentó mantener la calma dentro de la situación. Intentó localizar a su hijo a través de su móvil en varias ocasiones, pero el teléfono en ningún momento dio señal. Sin lugar a dudas, Isabel sabía, ahora sí, que algo malo debía haber pasado. En ese momento,
Ambos progenitores acudieron a denunciar su desaparición. Esa misma noche, algo inquietaría aún más a Isabel, y es que Antonio se acostó en la cama matrimonial y se echó a dormir. La mujer le preguntó cómo era posible que durmiera tranquilo cuando uno de sus hijos había desaparecido, a lo que el hombre contestó que no sabía dónde estaba el muchacho, y él al día siguiente tenía que ir a trabajar. Al día siguiente, cuando Antonio regresó del trabajo, Isabel le dijo que habría que hacer folletos y carteles, a lo que el hombre se puso manos a la obra, pero con una foto antigua o de muy mala calidad de Josué, en la que ni se le reconocía. Cuando Isabel propuso poner una foto reciente y se la enseñó a su marido, éste la cogió, la arrugó y la tiró a la basura. Al ver comportamientos tan extraños, Isabel acudió a la comisaría e iba comentando cada episodio extraño de Antonio. Mientras Isabel sospechaba de su marido, paralelamente le dijeron que un hombre payo y una mujer gitana tenían a Josué y que le habían visto vendiendo sustancias en un descampado de dos hermanas, con la bicicleta. Isabel fue a comprobar si era cierto, pero su hijo no estaba allí. Le volvió a llamar la atención que cuando se lo notificó a Antonio, él no la acompañó. Isabel dijo también que había recibido una llamada de una mujer que decía haberse llevado a su hijo y que lo había asesinado en Almería. A pesar de que hacía dudar a Isabel, la mujer mantenía la esperanza de que Josué siguiera con vida. Comenzamos ahora con la investigación de la desaparición de Josué. Cuando sus padres fueron a denunciar su desaparición, los agentes pensaron que se trataba de una fuga voluntaria y por ello no gestionaron la denuncia de manera inmediata. Al cabo de unos días, oficialmente se tramita la denuncia por desaparición del joven. Cuando comienza la policía a investigar, es cuando Isabel informa sobre la sospecha de que su marido podría estar implicado en su desaparición. Las autoridades entonces tienen un único sospechoso, Antonio Monge. Antonio, el día de la desaparición de su hijo, hizo desplazamientos sospechosos. Cuando se estaban centrando en la figura del padre, es cuando Isabel recibe los anónimos, así que la policía decide investigarlo y se descarta rápidamente. De este modo, vuelven a centrarse en Antonio. A los 8 o 9 días de la desaparición del menor, Isabel acude a comisaría preguntando por qué no estaban investigando a la familia más cercana, incluyéndose a sí misma, a su marido y a sus hijos. En ese momento, la policía los llama a declarar en horarios distintos, por un lado a Antonio y por otro a Isabel. Mientras Isabel estaba declarando, Antonio no paraba de llamarla, pues no quería que ella declarase. El motivo por el que él no quería que su mujer declarase era porque al parecer Isabel sufría malos tratos por parte de su marido desde hacía 20 años. Estos malos tratos eran psicológicos y físicos, y prácticamente desde el principio de la relación. El miedo de Antonio es que ella hablase, ya que había guardado silencio durante todos estos años. La mujer había hablado sobre ello en 2004 cuando se armó de valor y asistió al Instituto de la Mujer en busca de ayuda. Cabe destacar que la ley de violencia de género se instauró ese mismo año. Esto fue un punto de inflexión para Isabel, que en marzo de 2006 le había comunicado a Antonio su intención de separarse, solo unos días antes de la desaparición de Josué. En su declaración, Isabel también afirmó que había sido amenazada en numerosas ocasiones por Antonio, incluso diciendo que iba a matarla para quitarle a sus hijos. La mujer indicó que jamás lo había denunciado porque sabía a quién se estaba enfrentando y le tenía miedo. Narró también que el día que ocurrieron los hechos, antes de ir a comprar, vio a su marido preparando herramientas, bolsas y trapos, que al preguntarle, éste afirmó que iba a casa de su hermana a arreglar unas cosas. Cuando Isabel regresó a casa, a eso de las 9:30 de la noche, Antonio aún no había vuelto. Si recordáis, hemos comentado que él afirmó haber estado trabajando. Sin embargo, como hemos visto, no era normal que él trabajase una tarde. A Isabel le pareció extraño que desde las 5:30 que había hablado con él, todavía no hubiese regresado, porque incluso cuando trabajaba por la tarde, no se demoraba tanto. Su marido finalmente llega unos 15 minutos después que ella y su hijo pequeño, sobre las 10 menos cuarto de la noche. Lo curioso es
que Antonio se había cambiado de pantalón e iba con el torso descubierto. Al preguntarle, el hombre afirmó que había estado en la iglesia, buscando una tienda de campaña porque quería llevar a su familia de vacaciones, y se había manchado. Las autoridades comprobaron su historia, pero era totalmente mentira. Además, recordemos que en un primer momento dijo que iría a casa de su hermana, luego que se encontraba trabajando, y ahora que había ido a buscar una tienda de campaña en una iglesia. ¿Por qué cambiaría tanto su versión? También, esa misma noche, Isabel comentó que iba a llamar a Josué a ver qué tal se encontraba, a lo que Antonio le dijo que no lo llamara y lo dejara tranquilo, que seguro que estaba disfrutando con su amigo. Así que la mujer tomó la decisión de no llamar. Un dato a destacar es que a veces Antonio se refería a Josué en pasado, como si estuviera fallecido. ¿Qué padre o madre daría a su hijo por muerto cuando llevaba solo unos días desaparecido? Durante estos días en el que el chico no aparecía, el matrimonio pidió ayuda a los medios de comunicación. Así, Radio Televisión Española hizo una entrevista a la familia. Se puede ver en primer plano al padre que hablaba con los ojos cerrados y luego los entreabría, pero no miraba directamente a la cámara. Él decía en la entrevista: por favor, que se ponga en contacto con nosotros, por favor, o que llamen a la policía, que se pongan en nuestro lugar para comprender el dolor que estamos pasando y el sufrimiento que estamos viviendo. Posteriormente, las imágenes fueron estudiadas por un experto de la policía y se darían cuenta de que no trataban con una persona normal, sino que Antonio tenía rasgos psicopáticos, tanto por su forma de hablar como de moverse. En la entrevista, Antonio mencionaba que a lo mejor había sido una chiquillada de Josué por sacar malas notas y asustar a sus padres, a lo que Isabel decía que no creyese que hubiera hecho eso. Incluso, el hombre dijo a la policía que podía haber sido una fuga voluntaria, indicando que el niño había suspendido muchas asignaturas y antes de salir de casa llevaba una mochila y 30 euros, a lo que la policía, sin mayor contexto, pudo pensar que era real. Un dato que fue clave en la investigación fue el testimonio del amigo de Josué, que dijo que el joven le había mandado un mensaje poco después de salir de su casa, en el que decía que llegaría un poco más tarde porque tenía que ir con su padre a trabajar. Cuando Isabel se entera de esto, enfrentó a Antonio, que afirmó que eso no era cierto. La mujer llamó al amigo de su hijo, que le confirmó que Josué le había escrito aquella tarde y le había dado ese motivo de que llegaría más tarde. Aunque Isabel vuelve a encarar a su marido, éste lo vuelve a negar. En este momento, una vecina testifica que el día de la desaparición del menor, vio al pequeño con su padre. Josué iba con su bicicleta y Antonio paró con una furgoneta berlingo blanca que pertenecía a su trabajo, viendo cómo el pequeño introducía su bicicleta en la parte trasera y se subía con su padre al vehículo. Durante el transcurso de estos días, Isabel había pedido el divorcio a Antonio, diciendo que tenía que marcharse de su casa, pero él no preparó en ningún momento sus maletas para irse, aunque decía que sí, que se marcharía. En un momento determinado, Isabel preguntó al que sería su exmarido qué había hecho con la ropa que llevaba aquella tarde en la que Josué desapareció, a lo que Antonio afirmó haberla tirado. La mujer también se percató que Antonio tenía un arañazo en el brazo. Evidentemente, le preguntó qué le había ocurrido, y él le dijo que si se preguntaba esto porque sospechaba de él, a lo que Isabel le dijo rotundamente que sí, y que si no le decía dónde se encontraba su pequeño, iría a la policía de inmediato. Antonio no dijo absolutamente nada, y al día siguiente ella se personaría en comisaría. El 23 de abril, 13 días después de la desaparición del chico, Antonio decide coger las llaves de la furgoneta para ir a buscar a su hijo. Antes de marcharse, le dijo a su hijo mayor y la novia de este que cuidasen de Isabel. Mientras estaba montado en la Berlingo, el policía encargado del caso, que se llama Evaristo, lo llama preguntando dónde se encontraba, a lo que Antonio, de manera muy tranquila y calmada, contestó: voy a reunirme en el cielo con Josué. Su móvil no volvió a dar señal y se le ubicó para ese momento en Huelva.
Ante las declaraciones dadas por Isabel y la última comunicación de Antonio, se dio orden de búsqueda y captura contra él de inmediato. Sin embargo, desde ese momento, nunca más se ha vuelto a saber de Antonio ni de Josué. De hecho, Antonio no volvió a usar la tarjeta de crédito, ni sacó dinero en efectivo. La furgoneta del trabajo del padre jamás apareció, ni tampoco la bicicleta ni las pertenencias del menor. El grupo de homicidios finalmente llegó a la hipótesis de que Antonio mató a su propio hijo y posteriormente se quitó a sí mismo la vida. El móvil del crimen sería buscar hacer daño a Isabel porque quería divorciarse de él. Como Antonio se dio cuenta probablemente de que lo iban a pillar, decidió irse. No se sabe si a lo mejor Antonio pudiera seguir vivo, pero desde luego no hubo movimientos bancarios que puedan corroborarlo. Tampoco se ha encontrado la furgoneta con la que se marchó el hombre. Hubo otra hipótesis que apuntaba a que Antonio se había llevado a su hijo a otro país, ya que una mujer confirmó a la policía que había visto al padre y al hijo pidiendo dinero en un mercado porque querían viajar a África. Esta teoría no fue la definitiva, y se sospecha principalmente de la primera hipótesis que hemos comentado. Se buscó en varios lugares de Andalucía, en el río, en pantanos, en fincas, pero sin éxito ninguno en la búsqueda. Se emitió también una búsqueda internacional contra Antonio, investigando incluso en Marruecos o en Portugal. A los 14 meses de la desaparición del menor, Isabel recibió una llamada de las autoridades de Málaga, informándola de que Josué había aparecido. Vieron a un joven solo en una estación de trenes, y al pedir la identificación, el chico dijo que era Josué Monje García. Inmediatamente lo trasladaron al hospital, e Isabel acudió en cuanto se lo notificaron. Además, ese día ella se encontraba en Málaga. Pero desgraciadamente cuando abrió la puerta de la habitación, confirmó que ese joven no era su hijo, no era Josué. Cuando Isabel replicó al chico diciendo que no era su hijo, éste dijo que había cambiado mucho, pero es que hasta el color de los ojos eran distintos a los de Josué. Isabel incluso replicó a las autoridades que le dijeron que podría haber sido una broma macabra, que efectivamente así fue, ya que se corroboró que el joven quería colarse en el tren sin pagar, y por ello inventó que era Josué. Los agentes también indicaron que no habían podido cerciorarse de que era Josué, porque cuando enseñaron la foto de la que disponían era en blanco y negra y borrosa. Durante estos 19 años ha habido varios avistamientos, supuestamente de Josué, pero ninguno ha arrojado luz sobre él. En 2016, 10 años después de las desapariciones, el juzgado de primera instancia número 7 de Dos Hermanas declaró el fallecimiento de Antonio Monje. De manera oficial, no se ha declarado fallecido a Josué. Han pasado casi 2 décadas desde que Josué Monje García desapareció sin dejar rastro en Dos Hermanas. Tenía solo 13 años, toda una vida por delante, y un futuro que se desvaneció en apenas unos minutos. Lo que comenzó como una tarde normal de Semana Santa, terminó convirtiéndose en un misterio sin resolver. Un trayecto corto, una mochila, una bicicleta, y después el silencio. Ni rastro de Josué, ni de su padre, ni de la furgoneta. Solo hipótesis, sospechas y el paso cruel del tiempo. Hoy su madre sigue esperando respuestas. Su rostro, como el de tantas otras madres, es el de una herida abierta. Una herida que no cierra, porque no hay despedida, ni justicia, ni verdad. Casos como el de Josué nos recuerdan lo frágil que puede ser todo, y lo importante que es no olvidar, porque mientras no los olvidemos, mientras sigamos hablando de ellos, siguen presentes, siguen siendo parte de esta historia que no debe repetirse. Gracias por escuchar Archivo Mortal, un canal donde recordamos a las víctimas y donde no nos olvidamos de lo que muchos preferirían callar. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.